Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 1. Estamos conformados por Austria Contreras Víctor, Mauriño Holguín María Margarita, Palomino Larcón Jorge Emilio, yo, Pérez Salgado Raúl Enrique y Pimentel León Baruch. Y hoy le vamos a exponer nuestro marco teórico sobre el cáncer de mama. Comenzando con el planteamiento del problema, tenemos que el cáncer de mama es una de las principales enfermedades que más han matado mujeres en nuestro país, pues tan solo en el año de 2023 hubo a un aproximado de 8.034 casos de cáncer de mama que han terminado en muerte. Estas cifras dadas por el INEGI. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres. Es por eso que el 99.5% de los casos pues son presentados en mujeres, ¿no? Eh, todos estas muertes, por lo menos la mayoría, se hubieran podido evitar si estas personas hubieran tenido una detección temprana pues del cáncer, porque en sus primeros estadios pues sí que puede llegar a tener cura. Entonces es de este modo pues que que nos surge esta pregunta de investigación, es que cómo han sido implementados los sistemas de EPROS, que básicamente son sistemas electrónicos donde los pacientes pueden subir información, que son básicamente como reportes de los síntomas que van teniendo, si están funcionando sus tratamientos, si nos dejaron de tomar, si necesitan alguna otra cosa, ayuda urgente, y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estos sistemas han ayudado en otros países y si estos mismos se pudieran implementar en nuestro país? Como el objetivo general, pues tenemos que, bueno, pensado, establecer un nuevo método que ayude a la prevención de este tipo de cáncer de mama, puesto que los dispositivos electrónicos, tanto las computadoras como los teléfonos, pues son algo que ya se ha hecho de uso cotidiano, que prácticamente tiene el mundo, y tiene todo el mundo, y ya con la implementación de esos sistemas de EPROS asociados con sistemas de salud pública, pues cómo es que pueden llegar a tener un efecto en la cantidad de casos de cáncer de mama que terminan tanto en muerte como pues los que no llegan a avanzar tanto, y asimismo difundir información sobre la prevención de esa misma enfermedad. Como objetivos particulares, pues básicamente es evaluar la eficiencia de estos sistemas de PROS en nuestro país y ver si de verdad llegarían a tener algún impacto significativo en la cantidad de, de casos que hay en nuestro país. Como preguntas de investigación, pues que son derivadas de nuestros objetivos particulares, pues básicamente es lo mismo, determinar si de verdad esos sistemas llegarían a funcionar y de qué modo los podríamos implementar en nuestros sistemas de salud pública, como como se han implementado también en otros países, y hacer pues una comparación de qué tanto han funcionado allá y cómo podrían funcionar pues aquí en nuestro país. En la justificación de nuestro problema, pues como ya había mencionado anteriormente, el cáncer de mama es una de las enfermedades pues que más ha matado mujeres en los últimos años, y que cada día pues van siendo más casos que se llegan a presentar. Entonces, es por eso que tenemos la teoría de que la implementación de los sistemas de EPROS en este país pues podría llegar a tener pues una repercusión positiva, ayudando pues a difundir información sobre el cáncer de mama, cómo se puede prevenir, y pues lo que ya había dicho anteriormente, de que los mismos pacientes que ya tienen esta enfermedad pues suban información y se les dé pues tratamientos más especializados y atención personalizada pues en el momento en el que se requiera, ¿no? Entrando ya en cuestión del cáncer de mama, pues básicamente el cáncer de mama es lo mismo que el cáncer, lo único que cambia pues es la ubicación de ¿no? El cáncer de mama pues obviamente está ubicada en las mamas, pero para esto pues primero tenemos que entender más o menos cómo es la estructura anatómica de una glándula mamaria. La glándula mamaria está conformada por bulbos, por de 15 a 20 lóbulos,
y cada lóbulo se divide a su vez en ovulillos y todo eso se conecta entre sí por medio de conductos, ¿no? Que pues básicamente todo esto pues es importante para la producción de la leche materna y amamantar a los bebés, bueno, etcétera. Entonces, el cáncer como tal, pues es un crecimiento anormal de células defectuosas que comienzan a generar, pues, mmm, nódulos que pueden ser incluso palpables y que si no son tratados o extraídos a tiempo, pues se puede llegar a generar algo conocido como metástasis, que veremos pues más adelante. El cáncer de mama también puede llegar a afectar a los hombres en menor medida, pero pues sí que nos puede llegar pues a afectar. En aproximadamente un 15 a 20% de los hombres con cáncer de mama tienen antecedentes familiares de esta enfermedad, pero la mayoría de veces solamente se presenta en hombres entre los 60 y 70 años más o menos, pero afecta pues 3 veces más a las mujeres que a los hombres. Mi nombre es María Margarita Maroño Holguín y yo les voy a hablar sobre los signos y síntomas. El cáncer de mama en sus etapas iniciales puede no presentar síntomas, pero conforme la enfermedad avanza pueden aparecer cambios visibles o palpables que requerirán atención médica. Principales signos y síntomas. Bultos o mozas anormales. Habrá presencia de protuberancias en la mama o también pueden estar en la axila. Generalmente suelen ser de consistencia dura, con bordes irregulares y casi indoloras, aunque en algunos casos sí pueden ser dolorosas o tener contornos bien definidos. Cambios en la mama o en el tamaño. Puede existir o ser notorio un aumento, reducción o asimetría entre las mamas. Es posible notar un aumento de volumen o retracción en ciertas zonas de la glándula mamaria. Pueden haber alteraciones en la piel que recubre la mama, como enrojecimiento, irritación, hoyuelos o piel de naranja. Vamos a también a tener anomalías en el pezón. Se pueden observar modificaciones como retracción de ulceración o descamación, secreciones anormales que pueden ser de color transparente, amarillento o con sangre. Vamos a tener dolor persistente en la mama, aunque en algunos casos o la mayoría no va a generar dolor. También hay ganglios inflamados, que en casos más avanzados pueden evidenciarse los ganglios linfáticos inflamados en la axila o cerca de la clavícula, lo que nos va a sugerir una diseminación del tumor. Como síntomas generales tenemos la fatiga, pérdida de peso inexplicable y dolor óseo si la enfermedad ha metastatizado. En factores de riesgo, el cáncer de mama es una enfermedad caracterizada por su origen multifactorial. Tenemos al género y edad. El cáncer de mama afecta principalmente a mujeres. Tenemos el dato que en México 1 de cada 8 mujeres desarrollará esta enfermedad antes de los 85 años. Puede presentarse también en hombres, pero es poco común. Se dice que hay una proporción de 135 mujeres por cada hombre. El riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con la edad y hay más probabilidad entre los 35 y 65 años. Los factores hormonales. Una mayor exposición a estrógenos aumenta el riesgo, como mujeres con menstruación temprana o menopausia tardía. Tener ciclos menstruales cortos, no tener hijos también aumenta el riesgo. Ser madre después de los 30 años duplica el riesgo de tener cáncer de mama antes de los 20. En la lactancia prolongada, en donde una lactancia dure más o alrededor de 2 años, disminuye el riesgo. Los factores genéticos. En la mayoría de los casos ocurre en mujeres sin antecedentes familiares, pero el riesgo se duplica si la madre, hermana, hija padecen cáncer de mama. Si hay familiares de primer grado que padezcan, el riesgo aumenta un 50%. Entre el 5 y el 10% de el cáncer de mama es por causa hereditaria, en donde se dan las mutaciones en los genes en BRCA1 y BRCA2. También tener previo o haber padecido ya cáncer de mama o de ovario o endometrio también aumenta la probabilidad de
tener o desarrollar un tumor en la mama. Y por último tenemos el estilo de vida, en donde se ha visto que las tasas con más incidencia en cáncer de mama en los países, bueno, se da en los países en donde se da un alto consumo de grasas, de alcohol y de tabaco. Hola, buenas tardes. Yo tendré el gusto de presentarles el apartado de morbilidad y mortalidad en México. ¿Por qué en México? ¿Por qué es importante? Lamentablemente, en México el cáncer de mama se diagnostica una década antes que en países desarrollados, así como también viene siendo la principal causa de muerte en las mujeres mexicanas desde el 2006. La mortalidad ha aumentado a través de los años y me gustaría presentarle dos tablas para que lo pudieran entender mejor. La primera, que es la de arriba, muestra una incidencia por cada 100.000 mujeres, que tenemos que en 1985 la mortalidad era de 3.6 por cada 100.000 mujeres, mientras que en 1994 era de 6 por cada 100.000 mujeres, que podemos observar que en 9 años la mortalidad aumentó 2.4%. Para realizar la comparativa que les mencioné, vamos a presentarles la siguiente tabla, que va desde el 2010 hasta el 2017, que quiere decir 7 años, donde se vio un aumento del 1% anual, con diferencias territoriales, pero 1% general. ¿Qué quiere decir? Podemos ver que antes la tasa de mortalidad subió 2.4% en 9 años, mientras que en fechas más cercanas, desde el 2010 al 2017, aumentó un 7% en 7 años, una mayor mortalidad en menor año. ¿Y por qué? Bueno, también la tasa de incidencia tenemos que ha aumentado mucho. Desde el 2003 hacia el 2011, ha aumentado de 26.7% a 48.7%. Cada vez es más incidencia y cada vez mayor mortalidad. Pero si tenemos tanta mortalidad, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es la prevención? ¿Cuál es la supervivencia? ¿La importancia que tenemos? Bueno, para esto me gustaría mostrarle la siguiente diapositiva, donde podemos ver que en México, como les había mencionado, se diagnostica una década antes que en países desarrollados, siendo a los 51 años cuando se diagnostica en México. En países desarrollados se diagnostica a los 61. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Lamentablemente en México enfermedades como la obesidad, una enfermedad que es crónica, el daño genético, la falta de prevención, de educación, de servicios, está haciendo que antes tengamos problemas. Y si se diagnostica antes, ¿se diagnostican en etapas tempranas? No. Como se los voy a mencionar ahorita, se diagnostican ya en etapas tardías la mayoría de casos nuevos que se diagnostican. Y bueno, también el 45.5% de los casos nuevos que se diagnostican tristemente son en personas menores de 50 años, siendo las más afectadas desde los 40 hasta los 49 años. Así como también tenemos que cuando se diagnostican, tristemente es en etapas muy tardías, en etapas 3 y en etapas 4. Esto en un 58% de los nuevos casos que se diagnostican están en estas etapas, etapa 3 y etapa 4. Y para refrescarles un poco, ¿qué es etapa 3? ¿Qué es etapa 4? Aquí les puse estas imágenes. En la etapa 3 es la enfermedad, el cáncer está localmente avanzado. Sin embargo, no ha hecho metástasis, no se ha ido a órganos cercanos. Pero sin embargo, en etapa 4 podemos ver que sí, ya hizo metástasis, lo que baja mucho la supervivencia e incrementa demasiado la mortalidad. Entonces tenemos que se diagnostica en una etapa donde la mortalidad es mayor. Y bueno, para que se entienda mejor, a continuación les presento unas gráficas donde se va a ver supervivencia y mortalidad de una mejor forma. En fases iniciales del cáncer, se puede ver una supervivencia del 97%. Es alta, con una mortalidad del 3%. Después, en etapas localmente avanzadas, la supervivencia sigue siendo alta, de un 82%. La mortalidad vemos que sigue siendo más grande que
en etapas tempranas, pero sin embargo la supervivencia sigue siendo mayor. Pero en etapas ya donde ha hecho metástasis, cambia. La supervivencia ahora es menor y la mortalidad es mayor. Claramente se ven las tablas. Mayor supervivencia y menor supervivencia, mayor mortalidad. Si hacemos memoria, les había mencionado que el 58% de los casos nuevos se diagnostican en esto, en etapa 3 y en etapa 4. ¿Qué quiere decir? Que hay algunas etapas donde ya la mortalidad es mayor. Se diagnostica en una etapa tardía. ¿Y por qué? Porque en México también hace falta servicios de prevención enfocados a nuestra sociedad. También servicios de salud en diferentes zonas, una atención continua. Y también tenemos varios factores de riesgo. Dependiendo de la fuente, vas a encontrar que México es de los principales países con mayor obesidad. Lo que se ha observado que en un 75% de los pacientes jóvenes que desarrollan algún tipo de cáncer, por ejemplo cáncer de mama, son personas que tienen diabetes, que tienen obesidad, disculpen. Entonces, también la falta de educación, el daño genético, la falta de servicios de prevención es algo que está afectando gravemente. Pero ¿qué se nos espera a nosotros cuando egresemos en un futuro? Esto va a ir bajando, va a ir subiendo. Me gustaría presentarles lo siguiente. Basado en un estudio que se realizó por base de encuestas, porcentajes, hospitales y también por un programa, un software que metiéndole todos esos datos sacó un porcentaje aproximado de cómo iba a ser para el 2030, teniendo que en el 2030 vamos a tener 107,000 casos más de cáncer de mama, algo preocupante, así como también la población afectada va a ser de 60 para arriba. ¿A qué se debe esto? Leyendo la fuente nos mencionaban que se debe al daño genético que uno va teniendo a través de la edad, y por eso se espera que esos sean los más afectados. También que la falta de servicios de prevención es algo que está afectando, de salud, como anteriormente los habíamos mencionado. Si se dan cuenta, el enfoque principalmente que he dado es hacia la mujer. La mayoría de porcentajes están guiados hacia la mujer, pero ¿por qué? Podemos ver que hay que darle importancia a las mujeres porque son las principales afectadas, tanto en incidencia como en mortalidad. La incidencia en hombres es de 1.25 por cada 100,000, mientras que en las mujeres es de 51 por cada 100,000. Vemos una notable diferencia, donde podemos ver aquí la incidencia en mujeres y la incidencia en hombres. Se ve un cambio drástico. También la mortalidad en mujeres es de 7,838, mientras que en hombres es de 50. Una diferencia muy grande, donde podemos ver aquí esta tabla. También viene acá, pero sin embargo, para que se vea mejor, la diferencia se hizo acá. ¿Y por qué en mujeres es más? ¿Qué está pasando? Hay varios factores que propician a esto. Uno de ellos es la densidad mamaria, donde las mujeres cuentan con más. Otros hormonales, como lo puede ser la menstruación, mayor producción en las mujeres de estrógenos. Los hombres producimos, pero no en tanta medida. ¿Qué hacen los estrógenos? Que en la densidad mamaria, en la mama, haya mayor división celular, lo que puede propiciar a cáncer. También la menopausia tardía o temprana es algo que afecta la sexualidad. Las mujeres tienen mayor factores de riesgo que los hombres, lo que nos da estas cifras. Y bueno, por mi parte sería todo y gracias. Entrando en la clasificación histopatológica, básicamente vamos a ver el lugar específico donde está afectando o donde se está generando esta enfermedad del cáncer de mama. Tenemos tres principales. La primera pues es el ductal, que a su vez se divide en subtipos, que es el intraductal, invasivo con componente predominante,
el tipo comedo, inflamatorio medular, inflamatorio linfocítico, mucinoso, papilar, escirroso y tubular. Que en este momento no vamos a hablar a profundidad sobre eso porque pues eso no se trata de la presentación, pero pues sí que pues no está de más mencionarlos, ¿no? En esa diapositiva tenemos a la derecha una imagen de de este tipo de cáncer de mama, donde podemos ver un nódulo de aproximadamente 1 centímetro. Esta es una imagen de una mastografía. Se ve pues perfectamente delimitado, es un círculo. Y bueno, pues también este es uno de los estudios por donde se puede ver esta, estas formaciones, ¿no? Pasando a otro tipo de otra clasificación histopatológica, tenemos el cáncer de mama lobulillar, que como ya lo había mencionado y por eso era importante entender más o menos la constitución anatómica de la mama, de la glándula mamaria, pues este tipo de cáncer afecta a el lóbulo o el lobulillo en específico, ¿no? Entonces, por lo mismo que ya había mencionado, se empiezan a generar células defectuosas que empiezan a dividirse y comienzan a generar pues nódulos, afectando pues a todas las estructuras adyacentes de la mama. Representa más o menos entre un 10 y un 15% de los casos. A su vez, este tipo de cáncer de mama también se puede dividir en otro, que es el otro más común, que es el invasivo con predominante in situ. Y el tercero de esta clasificación histopatológica, de los más comunes, vuelvo a repetir, es en el pezón. Entonces, este tipo de cáncer de mama, que afecta principalmente al pezón, pues también es conocido como enfermedad de Paget o Paget. Esta enfermedad afecta a otras partes del cuerpo, pero bueno, eso no nos interesa en ese momento. Esta enfermedad no se divide en otros subtipos como tal, pero pues sí existen como que clasificaciones. Entonces, tenemos que esta enfermedad de Paget puede generar daños en lo intraductal, el ductal invasivo y sin lesiones asociadas. Entonces, pues esta enfermedad de Paget, básicamente los síntomas son muy bueno, no, son fácilmente confundidos con otro tipo de enfermedad cutánea, ¿no? Esto es principalmente porque el cáncer, este tipo de cáncer puede llegar a generar irritación, hinchazón, enrojecimiento de la areola. Entonces, pues esto, como le dije, lo podemos llegar a confundir con otras cosas que pues pueden ser, no sé, a lo mejor una reacción alérgica a algún producto que se haya usado en el cuerpo, como alguna crema, etcétera, o algún tipo de tela en específico que puede generar pues rozamiento. Nos damos cuenta de que no es una enfermedad dermatológica, principalmente por la duración. Si en 2 semanas este tipo de molestias o estos síntomas no se quitan, pues ya estaremos hablando de un tipo de cáncer. Esta enfermedad de Paget se puede dividir en benigno y maligno. Bueno, también algo que había olvidado mencionar, se ve también una retracción del pezón. Entonces se empieza a meter en la piel, pero como ya lo dije hace un momento, puede ser benigna o maligna. No necesariamente esa enfermedad puede ser sinónimo de cáncer de mama, pero pues si se presentan muchas más molestias, pues es necesario pues sí acudir a que se hagan estudios más a profundidad. Entonces, en el tipo maligno, tenemos aquí las imágenes. En el tipo maligno, pues se ve que se empieza a generar un nódulo que empieza pues a afectar estructuras adyacentes del pezón, que ya está retraído completamente. Y en el benigno, pues realmente no se ve ningún cambio, simplemente pues a simple vista desaparece el pezón y a su vez también pues en la mastografía pues se ve una parte del pezón que ya está dentro de la mama. En cuanto a los estadios del cáncer, los estadios del cáncer se pueden dividir
o mejor dicho, nombrar según el sistema de TNM. T significa tumor, N significa nodo y M significa pues metástasis. Entonces, indagando más en estas siglas, tenemos que T, que se puede también definir también como tumor primario, tenemos cuatro, bueno, mejor dicho, seis estadios principales, ¿no? TX es que no se puede medir el tumor, ni siquiera pues, se puede confirmar que exista uno. En el T0, pues no se puede encontrar el tumor, sin embargo, pues se sabe medianamente por medio de estudios de que existe algo ahí, ¿no? En el y a su vez, pues estadios más avanzados tenemos el T1, el T2, el T3 y el T4, que indica pues la extensión, o mejor dicho, pues el tamaño del tumor. En la N, pues son los ganglios linfáticos que han sido afectados. NX significa pues no se pueden detectar ganglios linfáticos afectados. N0 definitivamente, bueno, probablemente no se puede llegar a detectar igual que en el anterior, si hay o no. Y en el N1, N2 y N3, pues mientras más grande sea el número de la N, significa pues que más ganglios linfáticos han sido afectados. En la M de metástasis, ahora sí hay que explicar lo que es la metástasis. La metástasis básicamente es que el cáncer se traslade a otras partes del cuerpo, puede ser por medio de los mismos tejidos o por el sistema circulatorio. Entonces, en MX, pues no se puede definir si hay metástasis. M0, pues realmente no se sabe a ciencia cierta si hay metástasis. Y en el M1, pues sí hay metástasis. Bueno, pues ya. Hablando pues de esta metástasis, los principales sistemas, o mejor dicho, tejidos adyacentes a la mama que pueden llegar a ser afectados son los huesos, los pulmones y el corazón. Y regresando también a lo de los ganglios linfáticos que son más afectados en este tipo de cáncer son el subclavicular y el axilar. Entonces, metiéndonos de una forma más sencilla con los estadios del cáncer, como lo podemos ver en esta imagen de abajo, tenemos el estadio 0, que realmente no es un tumor invasivo, que no se ha trasladado a otras partes y que mide menos de 2 centímetros, que esto pues ya es palpable, pero muy rara vez se puede llegar a detectar, si no es por medio de estudios. En el estadio 1 tenemos un tumor que ya se vuelve invasivo y que mide aproximadamente 2 centímetros o un poco más. En el estadio 2 tenemos un tumor de 2 a 5 centímetros. En el estadio 3 ya es un tumor mayor a 5 centímetros y que ya comienza a afectar pues otras estructuras más todavía. Y en el estadio 4 pues ya significa que hay metástasis. Se, se disemina el tumor a otras partes del cuerpo, como ya lo había mencionado, principalmente los pulmones, el corazón o los huesos, que pueden ser las costillas o el esternón. Buenas noches, mi nombre es Austria Contreras Víctor y les voy a hablar sobre la detección, la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Para, para empezar, el cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí se puede, pero puede ser curable si la enfermedad es detectada en una etapa clínica, un tumor aproximadamente de 2 centímetros. Hay cuatro acciones para la detección temprana del cáncer de mama, que es la autoexploración, los antecedentes familiares, la exploración clínica y la mastografía. Hablaremos primero sobre la autoexploración. La autoexploración básicamente se debe realizarse en una habitación muy luminosa y de pie frente al espejo. La paciente deberá observar la simetría, los contornos, el aspecto de la piel, la coloración, las zonas de hundimiento y retracción de la piel o del pezón de ambas glándulas mamarias. Debe de repetir estos mismos pasos apoyando las manos sobre la cadera. Palpar las mamas con la yema de los dedos. Puede hacerlo durante la ducha con la piel enjabonada o recostada en la cama. También deberá pues, revisar axilas y el cuello, ya que en estos lugares puede aparecer crecimiento de ganglios debido a la metástasis
Y por último, debe tomar el pezón entre los dedos pulgar e índice y presionar para comprobar si sale líquido, que es la secreción serosanguinolenta. Otra es, otra acción son los antecedentes familiares. Es importante que personas con familiares que padecieron o padecen el cáncer de mama acudan con su médico de confianza para comenzar estrategias de prevención temprana o detección, que pueden incluir pruebas genéticas, mastografías de forma más frecuente u otras medidas preventivas. Y la tercera acción es el examen clínico. Básicamente, este examen clínico es, lo puede realizar un médico o incluso un enfermero. ¿Y cómo se realiza? El médico palpa los senos y el áreas debajo de los brazos. Se inspeccionan los senos en diferentes posiciones para detectar asimetrías, depresiones o retracciones de las glándulas mamarias. Y por último, la mastografía. La mastografía es un método de detección temprana del cáncer de mama. Y ya esta mastografía lo que hace es, se utilizan rayos X para obtener imágenes de la glándula mamaria en papel fotográfico. El principio de la mastografía es detectar en una etapa temprana del desarrollo el cáncer de mama para quitarlo y que garantice a la paciente mayores tasas de curación. Bueno, eso es todo de mi parte. Diagnóstico. El diagnóstico oportuno es fundamental para mejorar el pronóstico y las tasas de supervivencia. Tenemos a la historia clínica, que nos permite identificar factores de riesgo como los antecedentes familiares, personales o los factores de riesgo a los cuales la o el paciente está enfrentándose. En la exploración física, que es una herramienta importante que nos ayuda a identificar lesiones palpables, como la presencia de bultos o masas, eh, nos ayuda a observar la simetría, su tamaño y posición de las mamas, y se pueden observar alteraciones en la piel como la coloración, la textura de la piel, presencia de hoyuelos, la integridad tanto de la mama como de la areola o del pezón, por ejemplo, ver secreciones, etcétera. También vamos a poder observar ganglios, como ya se dijo, en la axila o cerca de la clavícula. También tenemos a la mastografía, que este es un estudio radiológico especializado, diseñado únicamente para el estudio o la evaluación de las mamas. Se realiza mediante un equipo llamado mastógrafo y es la prueba de tamizaje estándar para el cáncer de mama. Este se basa en rayos X de baja radiación, que nos ayuda a obtener imágenes detalladas del tejido mamario. Su principal ventaja es la capacidad de identificar lesiones no palpables. Tenemos dos tipos de mastografía. La mastografía de tamizaje, que este es un estudio de manera rutinaria, que se le hace a mujeres asintomáticas. Este se puede realizar a partir de los 40 años para su detección temprana. Y tenemos a la mastografía diagnóstica, que esta es realizada cuando ya hay signos o síntomas sospechosos. A diferencia de la de tamizaje, en este caso el estudio puede incluir proyecciones adicionales para una evaluación más detallada. Tenemos también al ultrasonido, que este es un estudio no invasivo, que es recomendado en mujeres menores de 40 años, ya que las mamas suelen ser un poco más densas y esto nos puede dificultar los resultados en una mastografía.
Este método es eficaz para diferenciar entre lesiones sólidas. Podemos ver un crecimiento firme en el tejido mamario, en donde hay una mayor probabilidad de cáncer, y tenemos las quísticas, que son estructuras llenas de líquido, que estas rara vez van a ser cancerosas. El ultrasonido también ayuda a guiar procedimientos que requieren intervención, como la aspiración con aguja fina o VAF, o la biopsia con aguja gruesa o BAG. No va a permitir evaluar microcalcificaciones, pero es capaz de detectar carcinomas de pequeño tamaño. Y por último tenemos a la biopsia, que este es un procedimiento poco invasivo utilizado para determinar el tipo de anormalidad en el tejido mamario. Vamos a tener 4 tipos. Primero tenemos a la punción o aspiración con aguja fina. En este se extraen células mediante una aguja pequeña y después se examinan bajo un microscopio. Tenemos a la biopsia con aguja gruesa, que este tipo de biopsia puede ser guiado por ecografía, y un desplazamiento del tejido puede generar confusión en los resultados. Tenemos a la biopsia abierta, en donde se extrae toda la lesión sospechosa mediante una intervención quirúrgica, y este nos asegura un análisis más completo. Tenemos a la biopsia por estereotaxia, que toma imágenes digitales de la lesión mamaria, que nos ayuda a calcular la profundidad exacta a la que se debe insertar la aguja para la obtención de la muestra. En la parte de tratamientos vamos a tener la mastectomía, donde se va a extirpar toda la mama y algunos ganglios linfáticos de la axila. Aquí en la imagen podemos ver que la persona pues no tiene su mama y tiene una cicatriz en la parte axilar que indica que se le hizo una incisión ahí. La mastectomía radical modificada se va a extirpar toda la mama y la mayoría de los ganglios linfáticos. Esta es la diferencia entre la mastectomía normal y la radical modificada. En la imagen A tenemos la marcación de la mama. En la parte B tenemos la preparación de la zona que se va a hacer la cirugía, que es en la axila. Y en la imagen C pues ya es la incisión quirúrgica. En la lumpectomía se va a extirpar todo el tumor y el tejido adyacente a este, pero lo importante aquí es que se va a respetar la mama. Se dan cuenta aquí en la incisión está como hueco. ¿Por qué? Porque, como les dije, se va a extirpar el tumor y aparte el tejido que lo rodea. En la radioterapia van a haber 2 tipos de radioterapia. Tenemos la externa, que es una máquina que envía radiación hacia la parte donde se encuentra el cáncer. En la interna son medicamentos que pueden estar en catéteres o en jeringas, y estos se colocan directamente en el tumor o cerca de esta zona. Las quimioterapias. Las quimioterapias pueden ser medicamentos tomados o inyectados. Lo importante aquí es que tienen que entrar al torrente sanguíneo para que puedan viajar por todo el cuerpo y impedir la multiplicación de las células cancerígenas. En las terapias hormonales se va a retrasar la producción de hormonas que necesita el cáncer para hacerse más fuerte y más multiplicarse. Entonces, al reducir estas hormonas, el cáncer ya no tiene esos nutrientes que necesita para seguirse haciendo metástasis. En la terapia dirigida, lo que va a pasar aquí son medicamentos que se encargan de marcar a las células cancerígenas y así que nuestro sistema inmune le sea más fácil identificarlas y fagocitarlas. En la inmunoterapia es una
como capacitación que reciben los linfocitos T para que puedan identificar más fácil a las células cancerígenas, porque pues, si recordamos, estos linfocitos T no pueden identificarlas por sí solas, entonces con la ayuda de la inmunoterapia pues ya tendrían este tipo de capacidad. Alcance de nuestra investigación. El alcance de nuestra investigación se centra en analizar cómo los sistemas EPROS, es decir, los sistemas electrónicos de reporte de resultados por parte del paciente, pueden impactar en el seguimiento del cáncer de mama en México. Lo que buscamos es entender si al implementar esta tecnología se podría mejorar la detección temprana y el control de la enfermedad. Para esto tomamos en cuenta información disponible hasta el año 2025 y también analizamos cómo ha sido la evolución del manejo del cáncer de mama a lo largo del tiempo. Además, revisamos experiencias de otros países donde ya se ha aplicado este sistema para ver si sería viable y útil traerlos al contexto mexicano. Nuestra metodología es de tipo observacional, es decir, no vamos a intervenir directamente con los pacientes, sino que vamos a analizar datos ya existentes para evaluar si este sistema es realmente eficaz, y el estudio se limita en el periodo entre el 2023 y el 2025 y se enfoca específicamente en el sistema de salud mexicano. Y algo importante es que la implementación de EPROS podría beneficiar a varios sectores, por ejemplo, a la persona con cáncer de mama. Tendría una herramienta digital para monitorear su enfermedad más fácilmente. Sus familiares también podrían tener acceso a información más clara y organizada, lo que les permitiría brindar un mejor apoyo. Y a los médicos tratantes verían un sistema más estructurado para dar seguimiento, lo cual facilitaría el control de tratamiento y un tratamiento y una respuesta más rápida si algo no va bien. Ahora, pasamos a la fase de la hipótesis de nuestra investigación. Nuestra hipótesis principal es que la implementación de los sistemas EPROS en México mejorará significativamente el seguimiento del cáncer de mama. Esto porque permitirá que los pacientes registren y monitoreen sus síntomas de manera constante, lo que facilita la detección temprana de señales de alarma. Además, estos sistemas pueden utilizar el control de tratamiento, ya que pueden enviar recordatorios personalizados sobre consultas o terapias en curso. Esto ayudaría a que los pacientes mantengan una buena adherencia a su tratamiento. También creemos que se fortalecerá la comunicación entre médicos y pacientes, ya que los especialistas podrían acceder a información actualizada sobre la solución a la enfermedad, lo que les permitirá tomar decisiones clínicas más rápidas y eficaces. En resumen, la variable independiente es la implementación de los EPROS y la variable dependiente es la mejora en el seguimiento del cáncer de mama, considerando aspectos como la detección temprana, el control de tratamiento y la comunicación médico-paciente. Por otro lado, nuestra hipótesis nula plantea que la implementación de estos sistemas no generará un mejoramiento en el seguimiento de cáncer de mama, es decir, no facilitará la detección temprana, ni mejorará el control del tratamiento, ni la comunicación entre médico y paciente. Como resultado, no se observarían cambios significativos en el tratamiento ni resolverá complicaciones, lo que sugeriría que estos sistemas no tienen ningún impacto positivo en el manejo de la enfermedad en el contexto mexicano. También planteamos dos hipótesis alternas. La primera hipótesis alterna sugiere que los EPROS
podrían ayudar a reducir las complicaciones en pacientes con cáncer de mama, ya que al permitir monitorear constantemente, los médicos podrían detectar síntomas tempranos y actuar rápidamente para evitar que la enfermedad avance. Además, al dar a los pacientes la posibilidad de reportar cambios en su salud de forma inmediata, su mejora, el control, sin tener que esperar a una consulta presencial. Nuestra segunda hipótesis alterna plantea que el uso de los CEPROS puede implementar la detección temprana. Esto sería gracias a que ofrecen información accesible sobre la autoexploración y estudios preventivos, además de enviar recordatorios personalizados que motivan a las personas a hacerse chequeos con regularidad. Y como consecuencia, detectar la enfermedad a tiempo reduciría la mortalidad, ya que se pueden aplicar tratamientos más efectivos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Gracias.